para crear espacios de escucha y diálogo sobre temas fundamentales en la formación y profesionalización de comunicadores y periodistas en México. Nos preguntamos, ¿cómo hacemos opinión en los medios? ¿Qué diferencia hay entre opinión e investigación periodística? ¿Cómo han modificado las redes sociodigitales la forma de investigar e informar a la ciudadanía? Les presento a Claudia Ramos, periodista, egresada del UNAM, autora del blog Le Sartén por el Mango, el cual firma como Mala Madre, coautora de Mexicanas en Pie de Lucha, actual coordinadora de análisis de Animal Político, quien moderará la mesa con tan distinguidas periodistas como Denise Dresser, Maite Azuela, Penely Ramírez e Ivonne Melgar. Bienvenidas sean todas ustedes. Muchísimas gracias, primero por la invitación, por la presentación. Yo nada más tenía aquí un detalle que el director de Animal Político iba a dar unas palabras, pero no lo veo. Ha llegado. ¿No está por aquí? En la cafetería. Alguien, ahorita vamos a tener la oportunidad de que nos dirija unas palabras el director de Animal Político, pero aprovecho la oportunidad para agradecer a la Universidad de la Comunicación el espacio, el tiempo, que nos anden secundando en nuestras locuras. Y por favor, Ernesto Núñez, adelante. Y sí llegó temprano, me consta. Sí, perdón, pero estábamos ahí guiando todavía unas personas que no encontraban. Bueno, pues buenas tardes, perdón por el pequeño retraso. Y no simplemente darles la bienvenida, darles las gracias a Penilei, a Denise, a Maite, a Ivonne, desde luego a Claudia, colegas periodistas a las que admiro y que además creo que con todas hemos sido compañeros de páginas en diferentes medios, así que me da muchísimo gusto que estén aquí. Gracias a la Universidad de la Comunicación por hospedarnos nuevamente, hospedar Animal Político para tener esta colaboración y tener este evento aquí. Gracias a las alumnas y alumnos que andan por aquí, a todos los que están atentos de lo que hacemos en Animal Político y pues a disfrutar esta charla que seguramente va a ser muy buena. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que están hoy aquí por aceptar la convocatoria, la invitación que les hicimos. Y yo quisiera plantearles aquí a las invitadas algo súper informal, la charla del café, porque lo que queremos o la idea cuando convocamos este foro es que ustedes nos platiquen la trayectoria que han tenido con estos espacios en las páginas editoriales de los medios, para que con testimonios de ustedes nosotros podamos tener un acercamiento a cómo demonios se hace opinión en los medios y qué ha pasado con la opinión en los medios. Entonces, me gustaría un poco, porque además la invitación no se crean que es fortuita, las cuatro son mis amigas y dije, vénganse, no, es además de, por supuesto, son dos analistas, dos politólogas, dos académicas y dos periodistas, netamente periodistas, reporteras. Las cuatro tienen espacios en sus respectivos medios y lo que queremos es que nos cuenten esta trayectoria y cómo fue que llegaron. Me gustaría empezar, Maite. Maite, básicamente tú eres politóloga, eres egresada de la Ibero, tienes una maestría en la Universidad de Concordia de Canadá, pero además en tu trayectoria personal que has colaborado en distintos medios también eres activista, que aquí Denise por supuesto también es activista, y en el periodismo la trayectoria que tienen tanto Penilei como Ivonne con su carrera específicamente periodística, cómo se vincula el activismo con el periodismo. Pero a mí me gustaría empezar contigo, Maite, un poco de cómo fue que empezaste, quién te invitó. Ay, pues justo ahorita que Ernesto Núñez se paró aquí, me cayó el 20 como en una alcancía, que en el 2009 me invitaron en el periódico Reforma a ser parte del Consejo de Enfoque. Estuve 3 años seguidos, me renovaban, y entonces Ernesto
me invitó a escribir de repente en Enfoque. Yo era activista, en realidad yo no escribía mucho en periódicos, y fue en Enfoque donde empecé a hacer análisis político, que lo había aprendido en la universidad. En la maestría me enfoqué más a política pública, que estaba pues más yendo hacia cómo ejercer la administración pública, no tanto al análisis, pero también llevé un poco de análisis. Y de ahí yo creo que me solté en Animal Político, en La Silla Rota, me invitaron en El Universal. Ya llevo 16 años escribiendo, o sea, sin parar una sola semana. Hubo un tiempo que estuve en 4 periódicos al mismo tiempo, cuando esto era posible. Después empezaron a cerrar los espacios de manera muy abrupta, y muchos celos entre los medios, entonces o estás allá o estás acá, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo agradezco infinitamente, porque creo que el que me dio el empujón aquí está presente, y creo que pues uno va haciendo como esta trenza. Yo te diría que de manera incremental, no fue tanto planeada. Siempre me gustó escribir en la universidad, escribí en los periódicos de la universidad, y en los trabajos en los que estuve como funcionaria pública generaba periódicos o generaba revistas, y ahí hacíamos análisis de lo que sucedía al interior de los espacios. Estuve en órganos autónomos, en el INE, en el IFAI, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y un poco creo que uno se va especializando en temas que te apasionan. El electoral fue uno, porque fue con el que empecé mi vida profesional. Después me enfoqué en los derechos humanos y en la parte de anticorrupción, y estoy también muy vinculada últimamente con el tema de Poder Judicial, y son los temas, yo creo que uno tiene que hablar de lo que sabe para poder compartir, ¿no? Justamente, y ahorita quiero que entremos a ese debate, pero aprovechando el comentario que hiciste, que hubo un momento en que estuviste publicando en 4 medios, yo también quisiera saber cuál es la obsesión, porque si ustedes siguen a sus analistas favoritos, sus opinólogos favoritos en la tele, el periódico, la radio, la televisión, las redes sociales, hay un momento en que tienen programa de radio, tienen programa de tele, escriben en el periódico. Bueno, qué afán de publicar en tantos medios. A ver, platícame, Denise, ¿tú cómo empezaste? O sea, ¿a ti quién te invitó? Tengo la impresión de que empezaste en Reforma. Yo no soy periodista, yo soy politóloga. O sea, mi formación es primero como internacionalista en el Colegio de México, y después la maestría y el doctorado en ciencia política. Y durante años yo me abocaba exclusivamente a la academia, y fueron los años en los que publiqué, por ejemplo, un estudio crítico de Pronasol, el clientelismo del Programa Nacional de Solidaridad de Salinas, y jamás había contemplado escribir más allá del ámbito académico hasta que Ramón Alberto Garza me invitó al periódico Reforma, cuando Reforma recién empezaba en la Ciudad de México. Esto debe haber sido a mediados de los 90, y yo era en ese momento nadie. Había publicado esta monografía muy crítica de solidaridad que condujo a que fuera la portada de la revista Proceso. O sea, había generado como que cierta atención, pero me dan este espacio en Reforma, y era solo una vez al mes, porque en Reforma en ese momento estaban todas las plumas estelares de este país, y eran varias páginas editoriales, y la apuesta de Reforma era reunir ahí a la inteligencia del país. Yo habría tenido, pues no sé, 30 y tantos años. Es curioso, uno es joven y de pronto eres la que abrió brecha, porque creo que soy la mayor aquí. Y ahorita veremos conmigo, pero las 5 pasamos por acá. Sí, entonces tenía ese espacio una vez al mes, y descubrí que ese formato es el que más me gusta. Más que la academia, más que la investigación de largo alcance, digamos, no de largo alcance, sino de temas exclusivamente académicos, porque era una era de enorme efervescencia política. Estamos hablando aquí de el movimiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y como yo no sabía escribir de esa forma, practicaba y me entrené. Usualmente, y durante muchos años, hacía investigación para mi columna.
empezaba desde el jueves y tenía un asistente al que le decía, a ver, el domingo que escribo, y llevo más de 30 años publicando los lunes, lo cual implica trabajar siempre el domingo. O sea, el domingo no es día de descanso para mí. Y entonces hacía investigación durante días, tomaba notas, o sea, tengo ahí guardados cientos de páginas de notas para armar una columna. Y cuando empecé a escribir una columna, que además eran más largas, eran, no sé, de 6,000 caracteres, 7,000 caracteres, me tomaba a veces 6 horas, 8 horas, a veces si el tema era muy complicado, 10 horas. Y luego tuve 3 hijos en menos de 2 años, una hija y luego gemelos. Y me tomé ese tiempo de Reforma. Les escribí diciendo, no puedo, no tengo cerebro para escribir la columna. Y después de que pasaron 2 años y dejé de amamantar y tenía un poco de respiro, mi hija ya iba al Montessori, en fin, pedí regresar a las páginas de Reforma. Y durante muchos años, bueno, no muchos, quizá habrán sido 2 o 3, no me dejaron regresar. No voy a decir quién, pero, Nombres. pero me decía, es que no tienes 3 hijos, no tienes cabeza para estar en esto. Y en ese momento… Podemos imaginar quién. En ese momento, recuerdo específicamente, fue el año 2000, porque el primer artículo que yo escribí para la revista Proceso fue sobre la primaria interna que llevó a cabo el PRI, esa primaria impulsada por Zedillo, recuerdan. Me buscaron de Proceso y me ofrecieron, fui la primera mujer en escribir en la sección de análisis de la revista Proceso, que fue una extraordinaria oportunidad que me tomé con una inmensa seriedad y tenía un gran espacio. Y así fue como ingresé a la opinión en vez de hacer estrictamente análisis académico. Exacto. Me gustaría hacer un breve espacio para, retomando lo que dijo Maite, de uno escribe de lo que sabe. Investigar días, un texto no se escribe en media hora, 6 horas, o sea, y es de lo que sabes, ¿no? De lo que tienes noción, de lo que además tienes que buscar el contexto para poder escribir un texto que valga la pena para los lectores, ¿no? Sí, y yo por eso no escribo de temas de seguridad o narcotráfico, porque yo tengo un doctorado en política comparada, en economía política. Siempre me he abocado a temas de democratización, rendición de cuentas, transparencia, corrupción y construcción de ciudadanía. Exacto. Y quiero aprovechar entonces esto, escribir de lo que uno sabe. Penilei, a diferencia de las analistas, igual que en el caso, ahorita iremos contigo, Ivonne, ustedes como periodistas, ¿quién te invita a ti a escribir en Reforma y qué es lo que te dicen? Porque puede ser, escribe de lo que quieras. ¿Cómo fue el asunto? A ver, cuéntanos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Claudia, Animal Político, a la universidad. A ver, voy a ir un poquito atrás, porque uno tiene fuentes de inspiración donde menos se imagina. Yo soy cubana, crecí en Cuba, y cuando era niña, mi primer acercamiento a hacer periodismo fue una telenovela brasileña de O Globo, que en ese momento en Cuba solo se veían telenovelas brasileñas y cubanas. Y en esta telenovela brasileña había un personaje que era muy importante en la telenovela, que era un columnista, que era el columnista estrella del periódico más importante de Río de Janeiro, y el hombre vivía permanentemente investigando cosas, investigando y revelando grilla política y tal. Entonces, cuando yo llegué a vivir a México a los 14 años, yo empecé a buscar quién era ese personaje en México, ¿no? Entonces, pues leía a los que eran clásicos en ese momento. Empecé a leer a Denise muy pronto, empecé a leer a Katia de Artigues, que también es amiga nuestra, que en ese momento era la reportera para seguir todos los blogs y todo esto. Empecé, por supuesto, a leer a los columnistas clásicos del periodismo mexicano, pero después empecé a hacer carrera como reportera investigativa. Y fue hasta 2015, 16, que Alejandro Páez Varela me invitó a escribir opinión para Sin embargo, que en ese momento era un portal que era muy crítico del gobierno, en ese momento del gobierno de Enrique Peña Nieto, y yo le dije, bueno, pero ¿de qué quieres que escriba?
Y me dijo, pues de lo que tú quieras. Entonces, en ese momento yo trabajaba en televisión como corresponsal en Univisión y yo me sentía que estaba perdiendo como el pulso de reportera. Yo había trabajado como reportera muchos años, pero cuando pasas a la televisión, pues son, más en investigación, son trabajos conjuntos, entonces es una reportería en grupo. Y yo sentía que estaba perdiendo ese pulso de escribir cada semana, esa mezcla de adrenalina y Dios mío, ¿qué voy a hacer? El día de la columna se está acercando y yo no sigo teniendo ni idea de qué rayos voy a escribir. Pero creía y sigo creyendo que ese es un músculo que se entrena, ¿no? Y como yo nunca he sido diarista, por lo menos escribía semanalmente. Y escribía, mi columna se publicaba los domingos, de manera que escribía el sábado. En ese momento yo tenía 2 niños chiquitos y un trabajo de tiempo completo, entonces el sábado en la tarde era el único momento de hacerlo, porque sabrán que el asunto de los niños viene recurrentemente. Y desde entonces solo he dejado de escribir la columna una semana, que fue la semana en la que nació mi hija hace 7 meses. Hoy cumple 7 meses mi hija. Entonces, esa semana dije, con el miedo de que después me dijeran después de una semana, bye, pero dije, pues me voy a arriesgar. Dije, voy a poner un tuit diciendo que no voy a escribir porque nació mi hija para que sea como más cuesta arriba, decirme, pues ahí. Que haya pruebas. Bueno, sin embargo, y luego, ¿cómo pasa esa reforma? Después de Sin embargo, que estuve ahí 2 años escribiendo la columna, me invitaron del Heraldo, estaban relanzando el Heraldo y me dijeron que si quería pasar. Estuve 2 años escribiendo en el Heraldo unas columnitas que eran súper cortas y después del Heraldo estuve en el Universal 2 años. Y fue algo muy bonito porque llegué al Universal de una manera un poco fortuita, porque había otra colega, también mujer, Elisa Lanís, que estaba dejando su espacio el viernes en el Universal. Y entonces yo me enteré que ella estaba dejando el espacio y le dije, oye, Elisa, ¿crees que valga la pena que busque a los del Universal? A ver, me dijo, sí, por favor, porque si yo voy a dejar ese espacio, que es un espacio que ya conquistamos para una columna de una mujer, yo quiero que sea otra mujer la que ocupe ese espacio. Entonces, fue muy bonito porque Elisa, que iba saliendo, me apoyó para llegar al espacio que ella había tenido. Y después, cuando yo salí del Universal 2 años después, hice lo mismo con Sandra Romandía, que llegó a ocupar el mismo espacio que yo había dejado antes en el Universal. Y en ese momento dirigía Reforma Juan Pardinas, que había sido mi fuente muchos años cuando él dirigía el IMCO, y me dijo, hay un espacio el sábado, que es un espacio que desde que se había fundado Reforma era la columna editorial Jorge Ramos encima y estaba este espacio abajo que era, si mal no recuerdo, de Lázaro Ríos. Y me dijo, y queremos ofrecerte ese espacio. Y lo que pensé, perdón por los señores presentes, pensé, fue un espacio que siempre había una voz masculina. Entonces es como… Perdón, de René Delgado, no de Lázaro. Que además había dirigido Reforma. Y yo decía, wow, o sea, estar en la página 8 de Reforma, debajo de Jorge Ramos, a quien todavía él y yo nos decimos vecinos todavía porque somos vecinos en la página. Y pensé eso mismo, es que ya es un espacio que estamos ocupando, conquistando y pues nada, ha sido un reto. Ahora publico los sábados, de manera que tengo que escribir el viernes, de manera que un poco como Denise, el viernes al final del día, cuando todo el mundo se está echando su traguito alegremente, yo estoy viendo qué rayos voy a escribir para el sábado en la mañana. Ahora, de los espacios que tuviste Sin embargo, en el Heraldo, en el Universal, realmente, yo lo veo hacia afuera, no sé si tú lo concibas así, evidentemente la columna que más ha destacado ahorita en tu trayectoria, no solo porque es hoy, porque estamos hoy hablando del tema y tú estás escribiendo ahí, pero siento que es Reforma. Y no sé si hay una diferencia entre lo que publicabas en los otros diarios a lo que publicas hoy en Reforma. Aquí quiero hacer un énfasis comparado. La intención de invitar a 2 periodistas y a 2 analistas es justamente cómo reportean, cómo investigan los textos que publican en sus espacios. Es totalmente periodístico, o sea, son investigaciones, son revelaciones, y yo también me pregunto, primero, si hay una diferencia entre lo que publicabas en los otros espacios con lo que publicas hoy en Reforma, y segundo, ¿por qué no ofrecerle a Reforma un reportaje en lugar de ese espacio? Duda genuina. Podría ser, en algunas veces podría ser la nota de 8 de Reforma, por ejemplo. Ay, muchas gracias. Pues
A ver, lo que pasa es que mi carrera ha estado muy marcada por mi maternidad. De manera que yo muchas de las decisiones que he tomado para mi carrera han estado basadas en, o sea, por ejemplo, muy pronto en mi carrera siempre me ha gustado la investigación, pero debo decir francamente que decidí hacer investigación y no diarismo porque me parecía más fácil ser mamá haciendo una nota a la semana o una nota al mes que una nota diaria o 4 notas diarias, como algunos de mis colegas. Y es impresionante cómo las decisiones personales van, además que me apasiona muchísimo hacer investigación y he ido aprendiendo también mi oficio. Entonces, no es que yo decidí, entrando a Reforma voy a hacer algo distinto, sino más bien que uno va agarrando callo, aprendiendo oficio y creciendo como profesional, ¿no? De manera que ahora tengo más herramientas, más conocimientos, donde buscar información, tengo mejores fuentes. Y yo tenía mucho temor, lo hablé mucho con mi esposo antes de tomar la decisión, cuando Pardinas me busca y me ofrece pasar del Universal a Reforma, yo decía, pero ¿quién me va a leer en Reforma? Reforma es un periódico de paga. Y en el Universal pues yo tuiteaba mi columna y le iba bien en Twitter y tal. Decía, ¿quién va a leer en Reforma? Y no quiero sonar sangrona, pero de verdad he sentido el peso del diario. O sea, he sentido que es una audiencia muy específica en la que a lo mejor es menos, o sea, no es que mi columna no se comparte en redes sociales, sí creo que se comparte y tal, pero nunca había tenido tantos correos electrónicos de fuentes, tanta gente que me diga, yo leo, o tanta gente, porque además yo llevo varios años ya viviendo entre Estados Unidos y México, y reportear sobre la realidad mexicana a distancia pues no es fácil. Y nunca antes me había pasado que yo llamara por teléfono a una fuente, y todavía sigo haciéndolo, digo, hola, muy buenas tardes, soy Penily Ramírez, soy reportera y tengo una columna en Reforma. Y nunca antes me pasó, hasta publicar ahí, que me decían, por supuesto que sé quién eres, yo leo tu columna. Y de nuevo, no creo que sea, no me quiero menospreciar, pero creo que es importante que pensemos en el peso de los medios. ¿Qué significa en este país publicar en donde publicas? ¿Qué significa cuando mi adorada amiga Nayeli Roldán busca una fuente y dice, yo soy Nayeli Roldán de Animal Político, o cuando Denise dice, soy Denise Dresser y publico en Reforma, o en el Universal, o en los maravillosos espacios en los que publica Ivonne. Y creo que al final son espacios, por eso me parece importante hablar de ganar los espacios, y creo que sí es una posición feminista, ¿no? Y respecto a la metodología, a veces me he preguntado si es inseguridad. Si una amiga me dijo hace años, es que lo que hace Ricardo Rafael, por ejemplo, explica lo que opina. Y yo me maravillo cada semana con la columna de Denise, porque Denise explica lo que opina. Y entonces me pasa muy frecuentemente que termino la columna, mi columna tiene que tener más o menos unos 4.200 caracteres, y cuando voy en 3.900 digo, pero es que no ha opinado nada. Entonces agrego un parrafito al final diciendo, es que el país está muy mal, deberíamos seguir por este camino. Pero mi pasión es averiguar cosas, ¿no? Exacto, digamos, tu espacio es meramente informativo, por eso luego nos preguntamos, ¿y por qué esto no es nota? En lugar de en el espacio de la columna, ¿no? Y creo que quienes hacemos opinión versus investigación, nos nutrimos del trabajo periodístico. O sea, yo leo la columna de Penny para saber específicamente y de manera profunda sobre cierto tema, o leo las crónicas de Ivonne, o leo todos los reportajes de Animal Político, y eso me nutre, me provee los datos duros, me provee las fuentes, es lo que forma el paquete para la investigación que sustenta la opinión, porque hay quienes piensan que es muy fácil emitir una opinión, cualquiera lo hace. Ahora Twitter se ha vuelto el vehículo para la opinión de tantos. Pero para quienes tomamos con mucha seriedad el peso de las palabras y el peso de emitir una opinión, yo no quiero tener una opinión publicada sin sustento. Quiero que si alguien cuestiona una opinión, yo pueda decir, quizá no cité en la columna la fuente específica, pero detrás hay todas estas lecturas, hay todos estos reportes, hay toda esta formación. Y creo que eso te prepara para hacer una columna de opinión, que además es como contar un cuento. Un buen columnista te atrapa desde el primer párrafo,
con una metáfora, con una idea, incluso para mí es importante el ritmo de las palabras, cómo cierras, cómo enganchas y qué se va a llevar la persona que te leyó. Indignación o ganas de participar o asumir una posición distinta. Y justo en esta de el peso de las palabras y cómo contar este cuento, cómo atrapar al lector, Ivonne, tú eres la cronista, especializada en temas legislativos y también pasaste por Reforma, ahorita nos podrás contar, pero yo contigo, Ivonne, quiero también que nos cuentes, la columna política en los medios, en el sistema de medios tradicional, siempre fue, creo que todavía en algunos espacios sigue siendo, como el premio para el periodista que cubría la fuente política, ¿no? Entonces, destacabas cubriendo la fuente, eras buen reportero o buena reportera periodista y de pronto, pues como que el salto es, ahora tengo mi columna, claro. En la historia del periodismo en México, esa columna política, tenemos mucha documentación de para qué se ha usado, los mensajes que se mandan la clase política, el vendedor del silencio, qué se publica, qué no se publica y toda la corrupción que ha pasado por ahí. Pero en el caso específico, cuéntanos, Ivonne, ¿cómo empezaste tú a escribir tu retrovisor, ¿no? Y el antecedente, y tengo entendido por las pláticas que hemos tenido antes, que sí era una inspiración para ti, tú sí querías ese espacio. Cuéntanos, por favor. Gracias, Claudia, gracias, Animal Político, gracias a la Universidad de la Comunicación por esta convocatoria. Siento que estamos hablando de la prehistoria y me pongo muy nerviosa porque no sé si nos están entendiendo los jóvenes, pero de verdad me da mucho gusto que tengamos este privilegio, porque yo como Maite Azuela también tengo el gusto de agradecer aquí a Daniel Moreno que haya sido el culpable de que se me cumpliera un sueño. Y escuchando las preguntas, pues tengo que concluir que ha sido muy veloz lo que hemos vivido. El periodismo mexicano se ha transformado de una manera impresionante y hemos sido parte de esa transformación. Les digo rápido, yo era reportera de Reforma, un periódico al que yo respeto y quiero mucho, porque creo que sí vino a cambiar muchas cosas en México, muchísimas. Y una de ellas, no sé si amarían la nueva ley de telecomunicaciones que tiene esa invención de que hay que decir cuándo estás opinando y cuándo estás informando. Bueno, Reforma tenía esa obsesión. Y una de sus reglas, además de que no podías aceptar ni un café de una fuente y menos regalos, era que el que era reportero no podía ser columnista. Y yo tenía una ilusión inmensa de serlo, porque me encantaba mi trabajo, me gustaba mucho hacer crónica, me gustaba mucho hacer mis notas, las entrevistas, los reportajes o los especiales, como les llamábamos o les llamamos todavía en los periódicos hoy, pero también quería opinar desde la información que reporteaba. Yo quería exponer, en ese tiempo cubría Presidencia, y quería exponer lo que iba quedándose en la libreta y contarlo en un texto, y entonces me tomé el atrevimiento de escribirle a Lázaro Ríos y le dije, Lázaro, yo quiero tener la oportunidad de ser columnista. Y me dijo, no, tú nunca vas a ser columnista de este periódico porque tú eres reportera y este periódico tiene reglas. Y fue de verdad horrible oír esa rigidez porque pensé, aquí no va a ser nunca. Y ahí vino la coyuntura. Daniel Moreno fue invitado al relanzamiento de Excelsior y me invita a participar y él se debe acordar que yo le dije mi única condición es que sí me voy, pero yo quiero ser columnista. Y había colegas alrededor del equipo Semilla del relanzamiento de Excelsior que pensaban en ese tiempo como Lázaro Ríos, que quien reportea no puede ser columnista, por esto que tú señalas, Claudia, porque había una tradición que el columnista era como el mensajero de los chismes o de los recados del poder entre gobernadores, entre el líder del partido, entre el presidente o un secretario al presidente, y
también muy ligado a la corrupción, al embute, al chayo, al pago por decir algo. Incluso yo todavía tengo, y me encanta eso porque me doy cuenta que nunca me han leído, todavía me toca personas que trabajan para políticos que me escriben, oye, ¿ya cerraste tu columna? No, todavía no. Ah, bueno, a ver si le echas una flor a mi secretario, o a mi gobernador, o a mi… No, perdón, mi columna, pero ya ni les dices, ¿no? Pero mi columna no es de muchos chismes, ¿no? Entonces, había colegas en el equipo de lanzamiento de Excelsior que creían eso, que no se podía, porque era difícil escindirse y metías en problemas al medio, y como yo estaba cubriendo presidencia, era así como, ¿qué vas a decir? O sea, vas a tener más poder, metes en problemas, ya no reporteas libremente porque estás opinando. Y tengo mucha alegría hoy, 20 años después casi, en febrero del próximo año, en marzo del próximo año voy a cumplir 20 años de escribir Retrovisor en Excelsior, porque creo que somos de esa generación que aprendió a hacer columnas con la información, para informar, para recuperar una perspectiva de algo que está en la conversación, pero que tú puedes aportar un dato, una historia, y creo que se trata de relatos, ¿no? A mí me encanta hacer mi columna los viernes, me apuro mucho en muchas cosas, me organizo y sí creo que es el texto donde sintetizas todo, la crónica, la nota, pero también el ensayo, pero también la opinión, y es un híbrido que hoy en el periodismo tiene a muchos reporteros de libreta, como hemos sido Ernesto Núñez, Penilei y por supuesto Daniel, tú, Claudia y yo, ese privilegio tan grande, y encima tener un espacio, ¿no? Creo que ahí viene la historia. Yo quisiera agregar, Claudia, sobre lo que preguntabas antes acerca de esto, ¿no? Cuando estamos en la carrera de periodismo, no sé particularmente en esta universidad, pero en la mayoría de las universidades tenemos clases de géneros periodísticos, ¿no? Así es. Entonces nos dan una clase de crónica y una clase de reportaje y una clase de nota. Y cuando lees, por ejemplo, una columna de Ivonne, dices, bueno, ¿qué género es este? O sea, está en el espacio de opinión, pero tiene mucha crónica, por supuesto, siempre tiene nota, tiene parte de la estructura de un reportaje, porque tiene un párrafo, lo que le llamamos el not paragraph, y a mí, y muchas veces me preguntan eso con respecto a mi propia columna, ¿no? Y yo creo que se vale, o sea, que se vale que lo aprendamos en la escuela así, con esa división, pero que también pensemos después que estamos contando historias y estamos revelando y estamos conectando con nuestras audiencias. Y yo, ahora que tengo el privilegio de dirigir otros espacios, pienso que tenemos que ser muy rígidos con los géneros cuando los estamos aprendiendo y muy flexibles con los géneros cuando los estamos ejerciendo. Porque al final, y era lo que decía Denise, estamos compitiendo con un espacio de muchísima competencia en la cual prima algo de lo que casi nunca hablamos y que es muy tabú en nuestro gremio, que es el entretenimiento. Y es decir, el gran reto es cómo escribir algo que sea muy serio y que sea muy relevante y que sea muy definitorio, pero que definitivamente no sea aburrido. Y me parece que al final la combinación de géneros no es el futuro del periodismo, es el presente del periodismo, y eso es lo que hace que luego nuestros lectores que intentan buscar estos géneros tan rígidos se pregunten, bueno, ¿qué es realmente lo que estoy leyendo? Justo, y digamos, después de estas 4 intervenciones hay un tema común que nos involucra a las 5 que estamos aquí, que es, no solo es tener estos espacios, en el caso de las periodistas, pues hacer el trabajo periodístico y además buscar la información para este espacio editorial, obviamente las politólogas igual lo mismo, pero las 5 aquí somos madres. Entonces resulta que yo tengo un blog en Animal Político que empecé a publicar en 2011 contando justo historias sobre la maternidad y políticas públicas, y combinaba ahí una cosa que no se sabía bien qué era,
Pero a lo que voy y que les quiero preguntar y quiero regresar contigo, Maite, es justo porque en mi caso y por lo que estoy oyendo en el caso de todas, cuando me tocaba escribir, yo publicaba los martes, tengo rato que no lo hago porque no me da la vida, yo escribía en la madrugada cuando todo el mundo estaba durmiendo, porque era la hora en que me podía concentrar y ese día no dormía para poder terminar el texto. Maite, tu historia personal. ¿Cómo le has hecho? Porque además no solo es estos espacios en medios, sino también el activismo y estar pendiente de tus hijas y tu hija, perdón, y luego a qué horas, cómo, dónde. Bueno, mi hija sueña con comer sopita de fideo y milanesa empanizada. A la pobre la llevo siempre o a una fonda o a un Vips si le va bien, y ya si me está yendo muy bien, pues a un restaurancito. Comemos fuera siempre, porque no me da la vida para cocinar y comer ahí. Ahorita ya está en la universidad, entonces ya casi no come en casa, está estudiando periodismo, ¿no? Lo cual hace que se entusiasmó y se contagió con todo lo que hacemos y lo que escucha de ustedes y de mí. Pero a mí lo que me ha pesado, y a ver si lo viven ustedes como yo, ha sido cuando tengo temor. Cuando tengo temor, que a todas aquí nos ha pasado, cuando he recibido desde en redes o en casa o en no, alguna advertencia de, oye, te estás metiendo donde no te debes de meter, sobre todo cuando abordo el tema con el que estoy perdidamente obsesionada, que es la militarización, de inmediato uno piensa, soy mamá, ¿no? No es lo mismo irte por la libre cuando no tienes otra persona a quien responderle por su vida y por tu propia vida, pero solo pensar que pongo en riesgo a mi hija me ha hecho detenerme un par de veces y cuestionarme si debo seguir por esa ruta implacable de no me importa hasta dónde llegue y las consecuencias que esto traiga, o si a veces debo de medir un poco mis palabras, a quién cito y a quién no cito, a quién nombro y a quién no nombro, ¿no? Porque además tengo muy claro cuándo estas advertencias han llegado, cuando nombro a los generales básicamente, y creo que es ahí cuando la maternidad cobra otra dimensión. Y me preguntabas hace rato del activismo. Ahora quizá yo no estoy tan activa en calle, creo que muchas cosas han cambiado no solo en los medios, sino también para los defensores y los activistas. Y sí era de las preguntas que se hacía uno, ¿no? Oye, ¿puedo ser activista y al mismo tiempo puedo dar mi opinión en una columna periodística o puedo hacer entrevistas en un espacio de televisión? Y mucha gente me decía, sobre todo mis colegas en medios, no podrías, dedícate a hacer activismo o dedícate a ser analista o periodista. Y yo hoy en día digo, qué bueno que no me importó su opinión, porque creo que uno aporta otra manera, así como Penny dice, bueno, no tengo por qué ser tan rígida de decir si esto es reportaje, crónica o columna. Yo diría, yo no soy nada rígida y lo que enriquece mis investigaciones, afortunadamente, tiene que ver con mi activismo, mi cercanía con las víctimas, mi posibilidad de hablar con cualquier defensor en cualquier entidad de la República y que me cuente a qué víctima está defendiendo, la posibilidad de que las víctimas me den entrevistas directas aunque estén en pleno proceso penal, y de contar sus historias de cerca, y creo que ahí es cuando tenemos que también enriquecer lo que le contamos a quienes nos leen a partir de la vida real, y la vida real pues viene de estar en las calles, de estar con la gente que atraviesa estas problemáticas y de contar sus historias y darles voz, ¿no? Mamás, estábamos en la de la maternidad. Totalmente, y en esta coyuntura también, obviamente es ser mujer y ser mamá, que va junto con pegado. Denise, tú hace un momento dijiste que abriste brecha, justamente empezaste muy joven en Reforma, cuando estaban todas las vacas sagradas ahí, y era puro señor el que publicaba. Entonces, señor o tal cual. Totalmente, y entonces es también… ¿Cómo te sentías tú? Porque es imponer respeto, es esta chamaca mujer, o sea, ¿por qué le dieron un espacio aquí? Nosotros somos los que sabemos, ¿no? ¿Te respetaban, no te respetaban? ¿Algún día te sentiste ninguneada de alguna forma? Es cómo va, y también va para las 3, para las 4, ¿cómo se sienten de tener estos espacios y tener esta posición y esta opinión y qué ha significado abrir estos espacios en estos medios que aún hoy, pero bueno, cuando a ti te tocó era muchísimo más? Yo tuve que cavilear durante varios años para poder regresar a Reforma, después de haber tenido a mis hijos.
Y si se fijan en la página editorial, sigue siendo hasta el día de hoy mayoritariamente masculina, en la mayor parte de los periódicos. Ahora, no me sentí jamás insegura por algo que siempre le digo a mis alumnos, porque aparte de escribir en los medios, soy profesora del ITAM, y les digo, sobre todo a mis alumnas, estudien un doctorado, hagan una maestría. El que adelante de tu nombre, en vez de decir señora Denise Dresser, diga doctora, inmediatamente nivela el terreno de juego que no es nivelado para las mujeres. Ahora, yo sentía que tenía derecho a estar ahí, que tenía cosas importantes que decir. Quizás suene muy mamón, pero Suena muy Denise Dresser. Pero siempre sentí que yo había peleado por ese espacio, que lo iba a ocupar plenamente y que iba a demostrar que podía estar ahí, con ese momento las vacas sagradas. Y conforme pasó el tiempo, me fueron dando más espacio. La columna, que era solo una vez al mes, luego se volvió cada 2 semanas y ahora es semanal. Y empezaba a colaborar también en otros medios, porque ustedes no se acordarán, las mesas políticas en este país comenzaron con José Gutiérrez Vivó en los principios de los 90. Él armó la primera mesa política en la que yo dialogaba, debatía con Lorenzo Meyer y con otros. Después Carmen Aristegui emuló ese formato, me invitó y sigo estando ahí. Después se da la transición democrática y Televisa, que siempre había sido un espacio que yo criticaba desde la izquierda y desde el activismo. Maite y yo tenemos muchos años de estar en las mismas trincheras. Seguridad sin guerra, fiscalía que sirva, la ley Televisa, etcétera. De pronto Televisa voltea y dice: Denise Dresser, te odiábamos durante años porque tú marchabas en las calles contra nosotros, pero ahora que la ley electoral nos obliga a la pluralidad y nos obliga a dar a la apertura, te invitamos a la hora de opinar. Y yo en ese momento entré ahí con enorme escepticismo. Yo pensaba, esto seguramente va a terminar mal. Y sí terminó mal, pero terminó mal por las razones que yo jamás pensé. Yo jamás pensé que Televisa iba a regresar a ser el medio que fue antes de que me invitara a colaborar. Ahora, con respecto a ser mujer en este espacio y ser madre, el peor momento de mi vida profesional fue, debe haber sido hace como 5 años. Mi hijo Sebastián vivía conmigo y me llega un WhatsApp anónimo diciendo: esta noche no regresa Sebastián, solo regresarán sus dedos. Y me mandan una foto de él sentado en un café de la Condesa, porque era lo que ahí le gustaba estudiar. Y estaba en una época muy rebelde, yo le empecé a llamar, no me contestó el teléfono, y entre el momento que recibí ese WhatsApp y él llegó a la casa 5 horas después, siento que ahora que me ven envejecida, o sea, envejecí en esa coyuntura. Porque también empezó a ocurrir algo que ha sido muy dramático para el periodismo, que fue los ataques desde el poder. Porque quizá muchos de ustedes piensan que Reforma es un medio de ultraderecha y que Proceso es un medio de ultraderecha. Y todo eso viene de algo que yo jamás pensé vivir, que fue el inicio de la mañanera, con Andrés Manuel López Obrador, por quien yo había votado, era la izquierda en la cual yo creí en algún momento. Y jamás pensé ser, de pronto, clasificada como enemiga del pueblo, traidora a la patria y colocada en el mismo compartimento que Reforma, Proceso, Animal Político, Carmen Aristegui, que habíamos sido aliados de esta transición, de este proceso de apertura. O sea, ustedes quizá tienen esta impresión de Reforma como un medio conservador. Reforma cambió el periodismo porque era
un periódico independiente, económicamente independiente. No vivía de las gacetillas, no vivía de la publicidad oficial. Reforma cambia el periodismo cuando publica en la primera plana una fotografía de el hermano de Carlos Salinas, Raúl Salinas, con su amante sentada sobre las piernas en un yate. Quizá para ustedes eso ya es común y corriente. Ese momento fue un parteaguas en el periodismo mexicano, porque estaba basado en nosotros venimos del norte, o sea, Reforma viene del norte del periódico regiomontano. Y estaba basado en un modelo enteramente distinto al resto del periodismo, que era la independencia económica, que les daba independencia política. Pero regresando a la mañanera también viene con otro cambio, que es la explosión de las redes sociales. Y creo que todas las que estamos aquí hemos vivido ese cambio para bien, porque te permite tener una plataforma mucho más grande. Yo tengo 4.6 millones de seguidores en Twitter, en X, que es insólito para una politóloga, o sea, no soy Taylor Swift. Pero la mitad de esos 4.6 millones de seguidores me odia, o son bots. Entonces, el nivel de violencia y de misoginia en las redes, en este nuevo entorno, que incluso lo vivimos esta semana en la promoción de este evento, yo lo promociono y todas me han comentado, se activan en mi contra y en contra de todas las que ejercemos el periodismo independiente, una serie de ataques que pueden provenir de la izquierda, de la derecha, no importa, es simplemente por no asumir la posición que es la popular en ese momento. Y esa transformación del periodismo también implica, creo que, retos muy importantes para la profesionalización, para el mantenerte independiente frente a la presión, las nuevas leyes que están pasando ahora, que tienen un fuerte contenido de presión, de vigilancia, de censura. Ahora, en medio de ese ecosistema que nos preocupa, y estábamos platicando las 5 antes de subir aquí, qué tensos son estos momentos para todas, cómo nos duele el estómago, cómo nos levantamos, de qué escribimos sabiendo cuál va a ser la respuesta. Pero en medio de ese entorno, que en estos tiempos yo diría es bastante, no sé si oscuro, sí lo diría, Men in Dark Times, el libro de Hannah Arendt, creo que oscuro para México desde mi perspectiva y para el mundo. Pero ahí veo una lucecita y se las comparto. Cuando yo escribía la columna los domingos, tenía que colocar un sticky amarillo afuera de mi puerta para que mis hijos supieran que no me podían interrumpir. O sea, pasara lo que… o sea, si se estaba quemando la casa, sí, pero de otra manera no podían tocar. Entonces, colocaba eso, me ponía a escribir. Y siento a veces que tengo recuerdos de mis hijos en pijama parados afuera de la puerta de mi estudio esperando que yo terminara la columna, así chiquitos. Y eso me duele, pero también me llena de gozo. Mi hija acaba de entrar a trabajar a la página editorial de The New York Times, siguiendo en esta vocación. Y le decía a mala madre, solo que la página editorial del New York Times, en esa página trabajan 200 personas, literalmente 200 personas, haciendo fact-checking, pidiendo columnas, editando la página, subiendo las redes, haciendo cada vez más contenido audiovisual, entrevistando a quienes hacen. Hay una sección ahora que se llama Guest Essay, que es un formato más extenso, que es esta mezcla de opinión y análisis. Yo publiqué algo ahí hace un mes. Fueron 5 días de, ¿cómo se llama? Fact-checking en español. Sí, o sea, a ver, compruébame la fuente
donde tú dices que Estados Unidos invadió el puerto de Veracruz en 1911. O sea, cosas que para nosotros son, pues, evidentes y obvias, tenían que pasar por el proceso de verificación. O sea, son unos estándares muy altos, porque el New York Times sabe que compite con miles de tuiteros, youtuberos y personas haciendo opinión y quiere ser el punto de referencia del profesionalismo. Y eso, bueno, a mí me inspira y creo que a todas nos inspira a seguir en ese camino de cumplir con estándares personales y profesionales frente a la degradación de un entorno en el cual ya todos se sienten opinólogos, comentócratas y periodistas. Ahora déjenme les cuento de cuántas personas es el equipo del área editorial del plumaje de Animal Político. Una persona, yo. Pero a ver, en defensa de los medios mexicanos voy a decir, todos quisiéramos tener el presupuesto que tiene el New York Times. Aquí voy a meter el promocional, aprovechando que están ustedes aquí. Suscríbanse a Animal Político, los necesitamos para seguir haciendo periodismo. Bueno, en esta, justo la lógica de, nosotros no tenemos los estándares ni el presupuesto que tiene el New York Times, pero por lo menos las 5 que estamos aquí, sí tenemos la convicción personal de que lo que publicamos tiene que estar sustentado, tiene que estar investigado y escribimos de lo que sabemos, no solo por nuestra formación académica, nuestra formación profesional, sino porque investigamos antes de poder documentar y ocupar estos espacios. En eso, Ivonne, te quiero preguntar, porque, digamos, tú los últimos años, cubriste presidencia en Reforma y otras fuentes, pero en los últimos años te has especializado en cuestiones legislativas, el Congreso. Y volviendo un poco a lo que son los espacios de la columna política, hoy pues siguen siendo ocupadas mayoritariamente por hombres y hombres periodistas. Y de hecho, incluso cuando viene lo digital, empezaron a fundarse plataformas con el nombre con la columna del periodista en la plataforma, y tenemos muchos ejemplos ahí, ¿no? López Dóriga, no sé, y que publican su columna y agregan contenido y ya con eso también se financian muchas cosas, ¿no? Pero en este aspecto es, primero, tu espacio, tu retrovisor, ¿cuánto tiempo te toma? ¿Qué es básicamente lo que publicas ahí y cómo te ves en relación con otros espacios publicados por hombres que podrían escribir lo mismo que tú, o no lo mismo, sino el mismo tema? Y en esta lógica de, bueno, ¿cómo le haces? Porque además yo admiro mucho, le tengo que contar que yo siento que Ivonne es hiperactiva. O sea, tiene un tema ahí de que está en 20 cosas y le da tiempo de hacer todo y bueno, ahorita leer y documentarse y estar en las sesiones del Congreso y además escribir su columna y luego incluso llega a nuestras cenas, entonces es una cosa espectacular. Pero a ver, Ivonne, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Porque además tienes 2 hijos que si bien ya son mayores de edad, pero siguen viviendo en tu casa y eso también debe ser una presión, ¿no? Gracias, Claudia. Pues son muchas cosas ahorita escuchándolas que confluyen y que me han hecho sentirme pues muy privilegiada en los últimos días de haber cultivado el periodismo, ¿no? En general. Mi mamá, que por fortuna está muy lúcida, vive en El Salvador, porque yo soy salvadoreña de nacimiento, llegué a los 13 años a México y pues lee y está muy al día, dice, los viernes me escribe por el chat y dice, ¿todavía estás con la pinche columna? O sea, ella la odia, porque obviamente, familiarmente, pues sí, así ha sido. O sea, voy tarde, llego tarde a la cena, las alcanzo porque estoy con la columna. Y hoy justamente estamos en un momento en que confluyen para mí 2 situaciones que me hacen valorar más este privilegio, ¿no? Obviamente a las mujeres nos toca demostrar más que sí podemos con un espacio así, y en este caso para mí lo importante era una distinción clave. Voy a decir algo que es un poco triste, pero decimos en el periodismo, en el reporteo diario,
voy a dar un maquinazo porque ya me están diciendo que tengo que mandar la nota, así decíamos, que quería decir que mandabas la nota como fuera. Yo internamente siempre supe que mi columna no podía ser un maquinazo. O sea, nunca, jamás. ¿Cuánto me tardo? A veces hasta 5 horas. O sea, no sé, ¿qué te digo? Por ejemplo, una que me gustó mucho que no dice nada de mi opinión, nada de mi opinión. Me eché todo el debate del Instituto Nacional Electoral sobre qué pasaba con la calificación de la elección judicial con los ministros para entender y contar un resumen de eso. Porque hoy el registrar qué pasa, cómo pasa, quién lo dice, quién no lo dice, quién resiste, quién se somete, quién se dobla, quién se queda en medio, para mí es fundamental. Entonces, me tardé todo el tiempo, me levanté súper temprano, porque además no había estado en congreso cuando pasó eso, o en cosas familiares, y es muy triste porque mis hijos dicen, mamá, ponte audífonos, porque lo que hago es poner a revolución en el YouTube, ¿no? A revolución de 2, no, y estoy oyendo el debate del INE por 2, o sea, lo que fue 8 horas, me lo chuto en 4, y me detengo a donde es lo importante. Trato de contar qué pasó, y de hoy por hoy, ¿no? Digo, he pasado por muchas etapas, ¿no? Al principio, pues, uno cree que decir pinche secretario, autócrata, pues eso es lo importante, o política de comunicación social de presidencia, son unos, cierran la puerta, o contar eso me parecía que era muy importante, o obviamente revelaciones que te pueden contar los políticos o que puedes investigar, pero hoy por hoy, y vuelvo al inicio de mi reflexión, creo que hay que contar qué pasó. Para mí es muy importante el registro de la información y de los hechos que vimos, de lo que sucedió, porque estamos compitiendo con la propaganda, porque estamos compitiendo con un discurso oficial que a veces linda con la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Pues que no son hechos que puedan ser comprobados. O sea, ¿cómo compruebas que dice ahora la ley de telecomunicaciones que tienes que decir cuándo informas y cuándo opinas? Y te van a sancionar si estás faltando a los hechos o si estás no informando cosas veraces. En Palacio dicen que ya resolvieron el problema de los medicamentos. O en Palacio dicen que no hay deuda. En Palacio niegan que el presidente López Obrador duplicó la deuda. Y si yo lo pongo, estoy faltando. O sea, estamos en un dilema de los hechos. Para mí, por eso ahorita, eso es clave. Y hay otra esfera que con los años he podido descubrir, y es que justamente la columna, dentro de este marasmo, dentro de este vértigo, dentro de esta esclavitud a veces laboral que es el reporteo diario, donde tienes que mandar 10 maquinazos si estás cubriendo en cámara, y también para televisión, y también para radio, y también mandar video, ¿no? Todo esto multimedia que nos volvimos en la vida cotidiana. El espacio donde puedo escribir bien, o donde puedo escribir como quiero escribir, para mí es un lujo. Porque ahora que escucho a las jóvenes, que admiro tanto, que defienden el derecho a contar desde sí mismas su historia, y que escucho a las jóvenes escritoras que reflexionan sobre cuántas pulsiones literarias se quedaron ahogadas entre los lavar trastos, los niños y la falta de tiempo. Y el día que hubo tiempo ya se apagó la llama. Entonces yo hoy, en retrospectiva, agradezco mucho haber tenido este espacio una vez a la semana, 20 años voy a cumplir en marzo, de siempre tomarme el espacio para escribir, porque eso me llevó a otras cosas. Ahora, por ejemplo, en Libre en el Sur, y ahí termino, escribo relato con los Ortiz Pinquete y Ortiz Pardo, y soy muy feliz, porque creo que apropiarte de tu palabra también como mujer, del poder de decir, de no tenerle miedo. Yo escucho gente que me dice, ay, qué valiente, y yo no me siento valiente.
en absoluto me siento valiente, pero lo que sí siento, y es parte del oficio, es que el ir diciendo cosas todos los sábados y saber que no estás mintiendo y no te pueden decir que estás mintiendo, te va dando un poder interno. Eso sí es un oficio. Entonces, ese es hoy creo que la columna, lo que importa de la columna. Les estás diciendo no. Y por eso le hicieron a De Mauleón lo que le hicieron, de meterlo en el registro de los violentadores por 4 años. ¿Por qué? Porque les dice, los narcos están dominando en tal pueblito y están matando. Y eso es un poder muy grande, ¿no? Y justamente tú hablas del oficio y de documentar y de tener el espacio y el tiempo para escribir bien. Yo quisiera consultarte, Penny, porque tu espacio que es tan reporteado, tan investigado, y hablas de fuentes. En el periodismo, pero yo creo que también ustedes como analistas, obviamente, más allá de la documentación que se puede hacer de las investigaciones, pues tienes que hablar con la gente, tienes que hablar con gente real. Y resulta que en el periodismo en México, pues no ha sido gratuito que las trayectorias periodísticas, las carreras periodísticas hayan sido masculinas. Incluso hasta poder hacer contacto con una fuente, tener fuentes de información siendo mujer, es totalmente distinto a cómo puede ejercer su carrera periodística un hombre. Un hombre se puede ir a la cantina con el político y entre las tequilas le puede soltar una primicia, puede establecer esta relación de confianza que obviamente las mujeres no podemos hacer. Y la transparencia yo creo que abonó mucho no solo a que tuviéramos la información a la mano, sino que las mujeres periodistas pudiéramos hacer periodismo desde otra manera, sin necesidad de tener que estar tocando puertas con estos señores que finalmente siguen conservando el poder, porque hay paridad, cada vez hay más mujeres legisladoras, cada vez hay más mujeres funcionarias, pero no necesariamente tienen el poder o la información. ¿Cómo le has hecho, Penilei? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy importante porque creo que nos remite a un asunto muy relevante para un espacio como este, que es la importancia de la metodología. Es decir, cuán importante es darnos cuenta de que lo que hacemos no es un maquinazo, sino que está sustentado por una metodología de trabajo diaria, que empieza por cómo leemos la prensa, no solamente qué leemos de la prensa, sino cómo leemos la prensa, cuáles son las fuentes con las que nos estamos informando permanentemente y también cómo vamos aprendiendo dónde tenemos que buscar información. Y voy a tratar de combinar un poco esto con mi respuesta, con la pregunta anterior sobre la maternidad, y de nuevo yo agradezco, creo que haber sido mamá me obligó a volverme más rápida en aprender dónde buscar información, porque no me daba tiempo. Entonces, creo que, y para las nuevas generaciones de periodistas es algo que siempre que estoy en un espacio público trato de hacerlo, que es valoren las fuentes de información abierta. En un momento como este en México, en que estamos asistiendo a la el desmantelamiento total de la plataforma de información como la habíamos conseguido, de la forma de hacer solicitudes de información, de la forma como hablaba hace poco con mi amiga Naya, de llegar a un tema por uno mismo, sin que nadie te dé un tip, sin que no sea una conversación con alguien, de llegar a un tema por pura curiosidad. Y tenemos que entender que la metodología tiene que ir también con nuestros tiempos, con nuestros espacios. En mi caso era también con los tiempos que tenía para poder escribir. Y creo que al final eso me ha ayudado porque pues en los años que llevo haciendo periodismo, una colega me decía el otro día, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer la columna? Y yo le decía, bueno, muchas veces el viernes en la mañana no sé qué voy a escribir para el viernes. Ahora, antes me daban chance en Reforma de entregar la columna como a las 8:30 de la noche. Hace un par de meses nos llegó a Denise a mí una bomba de tienes que entregar a las 5 y tuvimos una llamada así apanicadas las dos de ¿cómo rayos le vamos a hacer para entregar a las 5 de la tarde?
Creo que logré entregar a las 5 de la tarde como 2 veces. Mi editora, que es fantástica, le mando un mensaje a las 5 y le digo, ahí voy. Aguanta. Y entonces me pongo los audífonos, últimamente me pongo los audífonos con la abertura de Guillermo Tell, para que es una cosa, ya no sé si voy a hacer el mismo ritmo. Al ritmo. A ver si la ponen, para que se den cuenta al ritmo al que estoy escribiendo. Pero es también algo que en mi caso hago y se lo recomiendo para los estudiantes acá. Yo tengo una carpeta para cada columna de todas las columnas que he escrito desde que empecé a escribir columna, y en esa carpeta están todos los documentos que utilicé para esa columna. Cada vez que veo un documento que voy a utilizar, yo descargo el documento y lo pongo en esa carpeta. Todas mis columnas tienen hipervínculos de todos los documentos que estoy citando, y ahora tengo la ventaja, antes no lo tenía, en Reforma sí revisan esos documentos, y mi editora, que es maravillosa, Mónica, varias veces ha cachado cosas, que un número, una fecha, y me encanta que es un trabajo colaborativo, que es un trabajo muy femenino, porque las editoras en Reforma son mujeres, la editora de Denis es Mari Carmen también. Le agradecemos mucho ese respaldo, ¿no? y esa profesionalización, pero el asunto de por qué tenemos que hacerlo con metodología es en parte por lo que decía Ivonne, porque tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos es un servicio público también. Y el servicio público es poder sustentar, a pesar del paso del tiempo y de las maniobras políticas, que lo que estamos diciendo es algo que en efecto sucede, o sucedió, o estaba sucediendo. Y en mi caso, pues, me ha servido muchísimo tener un archivo propio bien organizado, porque hay veces que uno regresa sobre sus propios pasos, ¿no? Hay momentos en que sucede una cosa y yo digo, a mí me suena este nombre. Me acuerdo una vez que se estaba separando Shakira de Piqué, y entonces estábamos todos en el chisme de que Shakira se iba a ir a Miami y tal, y entonces que Shakira se iba a Miami, no sé qué, y veo una notita de espectáculos diciendo que Shakira iba a poner a sus hijos en el Miami Country Day School. Digo, esa escuela me suena. Entonces voy a mi propio archivo y busco esa palabra clave, y me doy cuenta que era la escuela a la que García Luna había mandado a sus hijos con dinero del hombre que le había pagado sobornos y tal. García Luna es una de mis obsesiones periodísticas, pero yo no me hubiera acordado. Es decir, o sea, tenemos que pensar que sí estamos construyendo algo a partir de nuestras propias, de nuestro propio trabajo. Entonces, a veces cuando tenemos una nota, y mi esposo, que es una maravilla, yo le digo, es que no tengo tema, yo creo que voy a hacer cualquier cosa, y me dice, es que no es cualquier cosa, porque aun cuando no es una nota en la que hablaste con 10 fuentes y leíste 20 documentos y tal, tienes el bagaje de lo que has hecho antes, ¿no? O sea, como que nos vamos parando sobre nuestros propios pies, ¿no? Sobre las cosas de las que tenemos certezas porque lo hemos hecho con metodología anteriormente. Y en mi caso, pues la verdad, yo hice una maestría, y la maestría me obligó a aprender inglés. Yo pues vengo de Cuba. En Cuba, por supuesto, el inglés era el idioma del capitalismo, el imperialismo yanqui, por tanto, pues cuando llegué a México en el bachillerato, yo decía, Tom is a boy, Mary's a girl, y era lo único que sabía de inglés. Y ahora, la verdad es que cuando doy clases de periodismo, primero les digo, es muy importante, y segundo, ahora hay muchísimas herramientas para traducir documentos, para encontrar documentos, y creo que al final, cada vez que podamos hacer una conversación pública sobre la metodología, debemos hacerlo, porque lo que está enfrente es verborrea, es dicotomía política, es polarización simplista, y algo que tienen en común estas mujeres que están leyendo es que a veces sus propios lectores se confunden un poco. Cuando Maite dice por algún motivo, esto está mejor ahora. He visto comentarios de, ya te vendiste, antes eras crítica, o Denise, le ha pasado varias veces. Y algo que nos han preguntado a todas, ¿y dónde estabas antes? Pues estaba aquí mismo haciendo esto mismo que estoy haciendo. Me acuerdo hace unos años que le respondía a una persona en redes sociales, a pesar por lo que decías de los ataques, y decía, ¿por qué no cubres a la oposición? Y le decía, bueno, pues cuando ganen los cubro. Mientras estos estén en el poder, pues cubro a los que estén. Entonces, si no te gusta lo que escribo, regresa en 6 años. Entonces, pero es un poco, uno va adquiriendo esa seguridad porque uno va
sintiendo la fuerza de su propio trabajo. Es decir, vas acumulando literalmente páginas y archivos y entendimiento del mundo, y yo creo que uno tiene que confiar en eso, en el bagaje que va ganando y que llega un momento en el que, como decía Ivonne, te vas haciendo cargo de tu propia voz, ¿no? Y te vas sentando. Denise creo que de nosotras es la que mejor lo hace, la verdad, que Denise se sienta en un texto y yo, o sea, la imagen que tengo es Denise sentada sobre su texto y esto lo estoy diciendo yo. Y lo estoy diciendo yo porque lo puedo decir, porque lo entiendo. Creo que en el periodismo mexicano todavía tenemos una cosa muy común, que es que leemos notas en que claramente el periodista no entendió lo que está escribiendo. Entonces, y sobre todo lo vemos en temas más especializados, en que es claro que la persona que está escribiendo no tuvo tiempo, en parte por la precariedad laboral de nuestros medios, y si uno no entiende lo que escribe, pues el lector no va a entender lo que escribiste tampoco. Y creo que al final la opinión te da un poco ese espacio de hablar con autoridad, con la autoridad del entendimiento, y ese yo creo que es parte de nuestro aporte público. Y quiero cerrar esto con otro, que es un tip, un consejo muy importante, que era parte de lo que decía antes, de que tiene que ser entretenido. Lean literatura, de verdad, lean literatura. Estamos contando un cuento y si el cuento es aburrido, la gente no te va a leer, aunque sea muy importante lo que dice. Siempre en periodismo investigativo bromeamos diciendo que escribimos nuestros textos de 50,000 caracteres que van a leer los jurados de los premios a los que mandamos el texto. La maravilla de la columna es eso, que tú estás 10 horas, 20 horas, 30 horas, la cantidad de horas que está Ivonne viendo todo eso del debate, pero al final tienes que resumirte y tienes que, como decimos, kill your darlings, y tienes que realmente cortar y cortar y cortar. Y con mi editora me pasa cada semana. Yo termino, le digo, Moni, ya terminé, estoy cortando. Y cortar significa reescribir, y reescribir es un ejercicio de humildad, de decir, mi primer borrador es un primer borrador, y tengo que reescribirme y tengo que cortar y tengo que darme cuenta de que no me va a salir bien a la primera, aunque lleve 30, 40 años haciéndolo. Y eso es un ejercicio de humildad que también la página impresa te obliga. Y a nosotras, a Denise y a mí nos pasa desde el mentado título, porque Reforma tiene estos espacios chiquititos, entonces tienes que… Yo publico los lunes en la página derecha. Y al lado hay una caricatura. Entonces significa que tengo muy pocos caracteres para el título. Del otro lado está Jesús Silva Herzog Márquez en un formato horizontal. Él puede escribir un título, un poema. Yo tengo como 12 caracteres, y ¿cómo hago un título que llame la atención, que realmente describa el contenido, que tenga alguna aliteración? Porque hay una frase del columnista del New York Times, Thomas Friedman, que me gusta mucho: solo eres tan bueno como tu última columna. Yo cada semana siento que tengo que ser mejor que la columna anterior, y si siento que la columna de la semana pasada fue un poco floja, entonces me exijo más a mí misma. Y les confieso que personalmente he detenido la publicación del periódico Reforma, porque hablo a las 11:50 de la noche para cambiar una palabra, porque esa palabra no es la palabra precisa. Y quiero contar rápidamente una anécdota, porque creo que es muy ilustrativa de nuestros tiempos y también de lo que es ser mujer en este mundo. En el sexenio de López Obrador, la revista Proceso, para la cual yo llevaba ya más de 20 años escribiendo, empieza a tener serios problemas financieros, porque su modelo de negocios estaba predicado sobre la publicidad oficial. Y cuando Proceso sigue su vocación crítica, que comienza desde su fundación, solo que comienza a criticar ahora al López Obradorismo, ¿qué hace el gobierno? Pues le recorta la publicidad oficial. Y no tenemos una cultura de suscripción. Yo soy suscriptora de Animal Político y no los vamos a dejar salir de aquí si no se suscriben antes de irse. Por eso el New York Times es un periódico tan poderoso, porque tiene un modelo de negocios basado en las suscripciones. La gente está dispuesta a pagar por buen contenido.
Bueno, el caso es que me habla un día el director de proceso para decirme, Denise, vamos a eliminar la sección de análisis por cuestiones presupuestales. Le digo, no puede ser, esa es la sección fundamental de proceso. Le digo, ¿sabes qué? Estoy dispuesta a trabajar gratis hasta que se repongan. Y le hablo a todos mis colegas de la sección de análisis, a Ricardo Rafael, a Marta Lamas, para pedirles que trabajemos gratis. Y lo hacemos yo lo hice durante más de un año. Y en ese momento, en esa coyuntura, a veces me hablaba el director para decirme, híjole, solo hablo para avisarte que la última página de proceso durante muchos años era la página de las caricaturas, de Helguera, el Monero Hernández y alguien más. La caricatura sale contra ti. Y yo pensando, pero ¿por qué me están golpeando en el mismo medio en el que publico? Porque Reforma tiene una regla y es una muy buena regla. Si eres columnista del periódico, no puedes usar tu columna para golpear a otro columnista. Y eso hace que la vida se lleve en paz entre los columnistas, aunque discrepemos. Le digo a proceso, tengan esa regla. No es que bla, 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 bla. Y finalmente me entero, después de un año y medio de trabajar gratis, me entero porque se van los moneros, dejan de publicar el Monero Hernández y los demás, porque les dejan de pagar. Durante todo el tiempo que yo trabajé gratis, le estaban pagando a los moneros, porque eran hombres, porque era parte del club de Toby, porque pues, a ellos sí había que pagarles. Y en ese momento dejé de escribir, y sobre todo, incluso recuerdo haberle dicho al director de proceso, págame 50 pesos, aunque sea simbólico, porque una mujer no debe trabajar nunca gratis. Y le seguía pagando a los moneros y no a los que estábamos, a las mujeres en la sección de análisis. Claro. Exacto, además me pagaban además, o sea, gracias. Bueno, para ir cerrando un poco la plática, quisiera regresar con esta reflexión, Maite. Publicamos de lo que sabemos, ¿no? Creo que el avance en la transparencia y el poder tener una metodología y poder acceder a la información nos ha permitido que estos espacios editoriales, no solo por el periodismo independiente, los esfuerzos que hay desde hace 15 años para hacer otro tipo de periodismo fuera del sistema de medios, también ha permitido que las páginas editoriales haya un esfuerzo de ya no ser solo los espacios en donde los políticos se mandan mensajes o los trascendidos, ¿no? Sino espacios verdaderamente en donde se investiga, en donde se da información, en donde se emite una opinión sustentada. Exacto, y se explica, se da el contexto de lo que estamos viviendo, porque claro, esta semana ha habido toda una serie de reformas en el periodo extraordinario del Congreso en donde necesitamos que alguien nos las explique qué demonios pasó todos estos días. Maite, ¿cómo te preparas? Y quisiera que fuera una reflexión de las cuatro. ¿Cómo te preparas para escribir? Hay temas que dices, aquí no le entro porque yo de esto no le sé. Y si en la retroalimentación con el medio en el que publicas, en tu caso en el Universal, justo tu editora te revisa, te ha regresado cosas, te ha corregido algo, o simplemente mandas, copian y pegan, o tú subes, porque hay medios en donde el mismo autor es quien publica sus textos, ¿no? No, nunca me ha tocado uno en donde yo suba directamente el texto, siempre tengo editor o editora. Y bueno, ahorita empecé, te diría como columnista en el Universal, después de estar un rato en Animal y un poquito en Sin embargo, me fui a La Silla Rota y de ahí me invitaron al Universal. Y pues sí siente un poco la diferencia de estos periódicos impresos con editor que te regresa o no te regresa el texto. Desde 2010, yo creo que empecé ahí, les diría que pues
un poco con mucho nervio de junto a quién te toca escribir y cómo esas personas tienen fuentes súper fidedignas de narcotraficantes, de sicarios, ¿no? Cuando yo platico con De Mauleón digo, primero, ¿cómo duerme? Y segundo, ¿de dónde saca esta información? ¿No? Y yo pues tuve que tener la claridad de que mis fuentes eran aquellas personas primero en las que yo confiaba, porque uno puede cometer el error de obtener información de alguien que no necesariamente te está dando información fidedigna. Y también tiene uno que entender, yo soy muy cercana a sociedad civil, a defensores de derechos humanos o a luchadores anticorrupción, que son normalmente los temas que abordo, y cuando hay elección, ahí sí siento que tengo la posibilidad de yo misma elaborar los propios documentos porque estoy muy empapada de los temas electorales, pero cuando se trata de derechos humanos o de temas anticorrupción, siempre trato de recurrir a fuentes que hayan obtenido su propia data, ¿no? Y trato de corroborarla con otra data si es posible. Entonces, hace rato decía Penny que su fuente fue mucho tiempo Juan Pardinas, ¿no? Yo pienso el IMCO debe de ser fuente de muchos de los analistas que hacemos columnas. A mí me encanta, por ejemplo, recurrir a los estudios que hace México Unido contra la Delincuencia. Creo que hay muchas organizaciones o think tanks que ya hicieron el trabajo, que tienen investigadores profesionales y que además no tienen voz. Si los entrevista a un periodista en radio, si salen y dan los datos que tienen, por ejemplo, en el Observatorio Ciudadano, que tiene una investigación profundísima de cómo están pues, todo el tema de seguridad, pero sobre todo de homicidios dolosos en la Ciudad de México, pues ¿para qué me voy a datos generales si ya ellos tienen todo peinado? Lo que tengo que hacer es traducirle esa información al que me lee. Y lo que intento mucho es contarle una historia. O sea, ¿quién ha atravesado por ahí? Para que la numeralia que yo cito, ¿no? Y que le doy obviamente el crédito a cualquiera de las fuentes a las que recurro, tenga que ver con algo que le mueva la emoción al lector. Y siempre ahí me gusta recurrir o al defensor o a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Yo diría que el 50% de mis columnas están elaboradas con historias y con entrevistas directas a alguno de estos y complementadas con datos y números que te dan el contexto de cómo está eso en tal entidad o cómo está eso en la nación o cómo está eso poco a bordo a nivel internacional, pero hay veces que hay comparativa posible, ¿no? Y lo que sí creo es que tenemos que asumir que uno desde donde escribe, y yo no renuncio a eso y quizá por eso lo vinculo con el activismo, interpela al poder, ¿no? La verdad es que yo veo cuando estuvo el PAN, cuando estuvo el PRI, ahora que está Andrés Manuel, por quien también voté y me arrepiento, ¿no? Pero pues no había mejores opciones, también lo creo. Creo que no podemos dejar de entender que lo que tenemos es que decirle a la ciudadanía cómo están ejerciendo nuestros dineros, cómo están aprovechando nuestros espacios públicos, en qué se están equivocando y en qué no se están equivocando. O sea, nunca podría dedicar una sola línea a no interpelar a quienes usan los recursos públicos. Creo que es una obligación de los que tenemos la posibilidad de tener una pluma, saber que estamos confrontando al poder independientemente del color, y eso creo que es un compromiso y eso le da a los lectores pues mucha tranquilidad de que, oye, no importa quién esté, o sea, esta persona está escribiendo porque tiene una convicción, porque tiene una causa y porque le ha dado seguimiento, si es azul, si es amarillo, si es rojo o si es guinda, ¿no? Y creo que eso también da mucha consistencia. Para mí los editores que preguntabas hace rato son claves, sobre todo para algunas cosas en donde uno ya está tan empapado de los nombres, sí se me ha ido de, oye, no es Roberto, es Rigoberto, estoy inventando, ¿no? Pero estas cositas en donde dices, bendito que esté el editor. Por fortuna en estos 16 años no me ha tocado nunca que alguien me diga, oye, esto que escribiste no es cierto, pero pues porque sí requiere de que, a mí me ha tocado escribir los lunes en el Universal, pero los martes en Sin embargo, pero no, en diferentes días. Ahora que escribo los jueves en el Universal, hoy me tocó mi columna, les diría que empiezo desde el viernes anterior, quizá viendo cómo está la coyuntura. Uno, tienes que escribir de lo que le importa a la gente. A mí se me antojan muchos temas que probablemente a la gente no le importan. Y a veces pienso que quizá elijo unos que no importan tanto, pero que cuentan historias reales. Me pasó con una chica del ISSSTE que tuvo, una chica creo que fue en Torreón, que tuvo un problema con hemodiálisis y se repetía con varios pacientes. Y creo que hay que entender que se puede incidir. Entonces a veces es muy interesante ver cómo se publica una columna y a los 3 meses te dicen, oye, ya se resolvió el problema en el ISSSTE y ya tenemos materiales de hemodiálisis. O alguien que te habla, y me pasó también hace un par de semanas, una columna sobre cómo estaban invadiendo los territorios y los hoteles en Tulum, ¿no?
qué estaba sucediendo con la Guardia Nacional que participaba en esa toma ilegal de los hoteles y cómo ya uno de los hoteleros pudo recuperar su hotel. Entonces, oye, pues después de este par de columnas recuperamos el hotel. Entonces, creo que va más allá de lo que uno le cuenta a la gente y de lo que la gente puede entender y saborear y pues quizá enojarse como nos enojamos nosotros cuando lo escribimos o congratularse de que algo está funcionando bien, que es cómo cambias la historia, cómo de repente se puede hacer puede dar un botón y algo que no estaba jalando empieza a jalar bien. Yo creo que para mí escribir es denunciar, ¿no? Inevitablemente estoy convencida de que la columna es un espacio en donde uno tiene que hacer denuncia. Y también creo que es un espacio didáctico, ¿no? En donde tenemos que aprender juntos. Yo las leo hoy. Hay temas que yo no tomo, se me antojan muchísimo los económicos. Yo llevé macroeconomía, microeconomía y no era buena para eso, pero se me antoja hablar de las remesas digo, no, párale, para eso está Valeria Moy, párale, ¿no? Veo a Héctor, como les decía, ¿no? Con todo el tema del narcotráfico y digo, ay, me encantaría volverme experta en seguridad nacional y hablar me ha tocado entrevistar, ¿no? A sicarios en el programa del Universal que están encubiertos, pero esa me ha tocado entrevista, pero ya ponerme a escribir al respecto, creo que tienes que tener fuentes fidedignas y este tipo de cosas en donde lo primero es la honestidad contigo misma. Esto sí lo conozco. En esto tengo una fuente confiable, en esto ya entrevisté a esto y corroboré con esto. Y no sé si a ustedes les haya pasado, pero cuando uno confronta, pues la autoridad, a mí sí me han cuestionado algunos, por ejemplo, me tocó con Omar García Harfuch cuando el tema de Ayotzinapa, que cité que Omar García Harfuch estaba involucrado y estaba en Iguala cuando esto sucedió, y él siempre decía que lo habían mandado a una pues, comisión en Michoacán. Entonces, un día suena mi teléfono, después de esa columna, todavía estaba en Milenio cuando escribí esa columna, y cuando contestó, pues era Omar García Harfuch, que todavía estaba como encargado de seguridad en la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum eran la jefa de gobierno, y me dice, oye, pues quiero aclarar contigo que es imprecisa la columna que escribiste de que yo sí estaba en Iguala, porque yo ya estaba en una comisión en Michoacán. Le digo, con todo gusto rectifico, si usted me puede explicar qué día se fue a Morelia y cuántos días estuvo en Iguala ¿no? durante los veintitantos, el 26 de septiembre, que fue lo que sucedió en Ayotzinapa, y yo rectifico en mi columna con muchísimo gusto. Perfecto, entonces le empiezo a hacer las preguntas, grabo sus respuestas, ¿no? Porque dices, pues tengo que tener la prueba de que si le voy a dar la voz en la columna fue él mismo el que me indicó exactamente cómo había estado su itinerario, y ya que llegamos, me empieza a decir como qué había estado haciendo en agosto. Ya que vamos llegando a septiembre, me dice, bueno, ahora que lo estoy revisando, no tengo la precisión de la fecha en la que me fui a Michoacán. Le digo, secretario, ¿así cómo le hago? O sea, si usted no tiene la precisión, yo no puedo poner que usted sí estaba en Michoacán y no estaba en Iguala. No, pero confía en mí. Pero pues si usted me está diciendo que no tiene claridad si se fue el 23, si se fue el 24 o si el mismo 26, mientras los chavos estaban siendo desaparecidos, usted estaba viajando a Morelia. Lo que hice fue reescribir que él me había dicho que no tenía la precisión de en qué fecha lo habían mandado. Y esas cosas creo que pues sí nos ponen nerviosas, ¿no? Porque dices, híjole, ya directamente, ¿quién le dio mi teléfono? ¿Cómo lo obtuvo? Me está llamando a cualquier hora que él me quiere llamar y yo no tengo más que la obligación de transcribir lo que me está diciendo, pero si no me dio un dato preciso, no puedo más que dar lo que me dio, ¿no? Totalmente. Igual nos queda poco tiempo y hay algunas preguntas que queremos aprovechar, pero sí quiero que pudiéramos tener esa reflexión súper rápida de no es una mera opinión, ¿no? O sea, lo que hemos platicado ahorita es que en los 4 espacios que ustedes ocupan hay información, hay una lectura, un contexto de esa información, de ese hecho, de ese dato, que no es una mera opinión. ¿Qué implica para ti, Denise, publicar en este espacio no una mera opinión, sino un análisis sustentado? Yo me gané el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo por una columna publicada en Proceso que se llamó Carta Abierta a Carlos Slim, en la que yo tenía una posición crítica sobre Carlos Slim. Y para poder sustentar esa opinión, me volví experta en telecomunicaciones.
que además creo que lo sigo siendo hasta la fecha. Por eso fui al conversatorio que se abrió ahora en el Senado por la Ley Federal de Telecomunicaciones, que implica meterte a los temas de regulación, de competencia económica, de los reportes que publicaba en ese momento la OCDE sobre las tarifas. Incluso me entrevisté con él, recuerdo, fue una reunión muy álgida, donde él era grosero, o sea, me empujó los papeles y decía, a ver, tú que te quejas de las tarifas, entiendes de números, ¿verdad? Y me echa los papeles como diciendo, ¿por qué criticas las tarifas? Y yo tengo mis propios datos, ¿no? Cada vez que la OCDE publicaba sus reportes sobre cómo las tarifas de telefonía celular en México eran 40% más altas que en el resto del mundo, él decía que la OCDE estaba inventando. Entonces recuerdo en ese momento, me indigné y le respondí, no me hable así. No soy su secretaria, no soy su esposa, no soy su amante, no soy su subordinada. Soy una ciudadana mexicana con derechos y siempre he creído en eso. Y la gente que me percibe valiente o no, la fuerza viene de eso, de entender mis derechos y entender los derechos de cualquier ciudadano en cualquier democracia. Pero escribir esa columna llevó años de entrenamiento intelectual sobre temas regulatorios, sobre cuál es el daño que hace un monopolio. Leer, por ejemplo, los libros de Acemoglu y Robinson, los ganadores ahora del premio Nobel, que fueron demandados por Carlos Slim, les exigió quitar un párrafo de su libro. Ahora, pues Slim está de nuevo acurrucado con el poder y ese afán de regularlo y de combatir los monopolios, pues ya es cosa del pasado. Pero regreso a esa historia porque la opinión estaba basada en años de enseñarme a mí misma a entender la complejidad del tema de las telecomunicaciones, que además es un tema de economía política y lo sigue siendo, y ahora se va a volver fundamental para el país y necesitamos explicar las implicaciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, porque todo este paquete se aprobó al vapor y no hubo debate público a fondo sobre los artículos específicos. Ustedes sabían que esa ley ahora le va a dar a la autoridad la capacidad de decir que la defensa de los derechos de las audiencias se va a volver un instrumento de censura, porque van a poder presionar a un medio si creen que ese medio no está publicando información oportuna y veraz. ¿Quién va a definir qué es veraz? ¿El poder? El gobierno va a crear los lineamientos que acompañan a ese artículo de la ley. Y esa es como slippery slope, es una pendiente muy peligrosa, muy resbalosa y peligrosa. Entonces, en este momento siento un enorme pesar por lo que veo que está sucediendo en el país y al mismo tiempo la enorme responsabilidad de explicar mejor y con mucha claridad las implicaciones de lo que está sucediendo y de una manera que el lector no termine abatido y pensando el último que se vaya que cierre la puerta, sino que termines la columna con un sentimiento de profunda indignación y pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y he tratado a lo largo de los 30 años que llevo siendo columnista de pensar que el último párrafo siempre debe proponer soluciones. En los últimos años he dejado de escribir ese párrafo porque no veo un clima político en el cual sea posible que transiten soluciones. Pues simplemente por la mayoría legislativa que tenemos y el gobierno que tenemos, que no está abierto a proponer que se debatan soluciones, o hay muy poco espacio público para debatir soluciones. Quisiera aprovechar las preguntas que nos están enviando
para que podamos cerrar, porque hay varias que justo, y hay varias para ti, Penilei, que justo nos permiten hacer esta reflexión. Las voy a leer y en particular para que ahorita podamos continuar contigo, Penilei. Por ejemplo, nos consultan como analistas y como periodistas con espacios en secciones editoriales y sobre todo con la coyuntura que estamos viviendo ahora con las reformas, ¿cómo se enfrenta la censura y la corrupción dentro del periodismo? Obviamente venimos de un sistema de medios tradicional, en los medios oficialistas siguen siendo oficialistas, ¿no? Y el periodismo independiente sigue haciendo su esfuerzo por ser un periodismo independiente. Pero hoy hay una realidad con lo que está pasando con Héctor de Mauleón, en donde el sistema de justicia y con las reformas que hubieron, de un claro ataque en contra del periodismo y pensando ahorita en lo que publican ustedes en sus espacios, se van a autocensurar, van a pensar ahora qué puedo publicar, qué no, se sienten respaldadas por sus medios en caso de que hubiera un tema parecido a lo que está viviendo Héctor de Mauleón o algunos otros periodistas, bueno, la propia Laura Brugés, por ejemplo, también a ella, el INE la buscó para que revelara sus fuentes sobre un tema, sobre los acordeones, etcétera, etcétera. Esta es una pregunta. Otra, que ya lo hemos platicado de cierta forma, los elementos indispensables para escribir ese texto que no es una mera opinión. Y sobre todo, hay una en particular sobre cómo se lidian con los señoros que quieren imponer sus ideas retrógradas, y eso yo lo quiero traspolar en todos los espacios, no solo es los ataques que recibes en redes sociales, lo que pueden estar comentando algunas personas que estamos nosotros aquí con ustedes platicando de esto, desde los mismos espacios de los medios, quienes pueden publicar, quienes no, posición en algunos espacios que todavía se sigue dando de tú jamás vas a escribir una columna política, porque es mujer, porque es reportera, porque es periodista, pero en cómo enfrentamos estos acosos que ahora no solo podemos vivirlos desde los mismos medios donde colaboramos o desde las redes sociales con la gente que está allá afuera, sino obviamente desde el poder. Y finalmente, nos preguntan, y aprovecho para retomarlo contigo, Penilei, tus encontronazos con López-Gatell. He estado pensando en López-Gatell en estos días. Finalmente, ¿hay algún, y bueno, a ti te habló directamente García Harfuch, a mí me hubiera dado miedo, o sea, hoy la posición que tiene, ¿no? Evidentemente tiene tu teléfono, sabe dónde vives y más ahora van a saber, pero en estos momentos sí se autocensurarían, tendrían miedo de hablar de un tema o de entrevistar a alguien en particular. ¿Cómo lo ves, Pen? Yo, para tratar de hablar ya que hablamos de los señoros, yo considero que ya que hablamos de Gatell, pues podemos juntar los dos temas. Sí, por supuesto. Y de nuevo voy a referirme a la maternidad. Hubo un evento durante la pandemia, yo insisto en que los periodistas tenemos que escuchar nuestro instinto de reportero. Mi esposo es investigador de la UNAM y recibió su primera vacuna para COVID aquí en la Ciudad de México, y cuando regresa le digo, ¿y qué vacuna te pusieron? Y me dijeron, te puse una vacuna china que se llama CanSino. Y le digo, ay, es una sola dosis. Me dice, eso estuvo raro, porque la que me recibió me dijo que era 2 dosis, pero luego la que me la puso me dijo que era una dosis, y luego me dijeron que no sabían si eran 2 dosis o 3 dosis. Y eso que llamamos instinto periodístico es en realidad mucha curiosidad. Entonces yo dije, qué raro. Yo nunca le había prestado atención a esa vacuna hasta que sucedió esa conversación, que es una conversación doméstica, y siempre me gusta poner este tipo de ejemplos para reporteros que están empezando y que siempre es la pregunta de cómo llego a una historia, a una gran historia, ¿no? Y casi siempre es a partir de una pregunta que surge de tu propio contexto inmediato, ¿no? De esa curiosidad que tienes alrededor de lo que tienes a tu alrededor. En este caso, pues yo terminé haciendo una investigación en la que demostraba que no que la vacuna era mala, ni que iba a morir gente, ni toda la campaña de desinformación que hubo y sigue habiendo alrededor de lo que yo publiqué, sino lo que revelaba la vacuna era que el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS no había autorizado la vacuna y aún así
López-Gatell había hecho que se hiciera. Y hice una cosa, que esto lo junto con otro tema que me parece muy importante mencionar, a esta pregunta de cómo consigues esas fuentes. Yo he conseguido muy buenas fuentes a partir de buscar a los implicados en las historias. Algunas de mis mejores fuentes para algunas historias es gente que salió mal parada en otra historia, pero que yo siempre los busqué antes de publicar la historia, y aun cuando salían mal parados en esa historia, el hecho de que yo los hubiera buscado con suficiente anticipación, les hubiera dicho exactamente qué iba a decir mi nota sobre ellos, y hubiera incluido su respuesta, insisto, aunque ellos no quedaran bien parados en la historia, la siguiente vez cuando ellos tenían información que compartir, me decían, te busco porque, y es una frase que me da mucho orgullo cada vez que me la dicen, porque eres seria y porque sé que lo que te dé no lo vas a publicar tal cual, sino que sí vas a investigarlo. Y creo que al final uno se gana la confianza, el respeto de las fuentes con el propio trabajo, ¿no? Y en el caso de Gatell, yo lo había entrevistado al principio de la pandemia y lo busqué antes de publicar esta historia. Y lo que me dijeron de su oficina fue pues, que venga a La Nocturnera. Yo en ese momento tenía 2 niños en la primaria, entonces se imaginarán, para las mamás que están aquí saben que esta hora en la que estamos ahora, entre las 7 y las 8 de la noche, es una hora particularmente difícil, porque es el momento en el que los niños los tienes que alimentar, bañar, meterlos a la cama, aunque tengas una pareja que participe, aunque tengas ayuda en casa, aunque tengas más miembros de tu familia, siempre es una hora muy complicada. Y la bendita nocturnera era de 7 a 8 de la noche, en el centro, lo cual implicaba para mí, yo vivía en la Colonia del Valle, que yo tenía que hacer toda una logística para poder estar ahí de 7 a 8. Entonces voy a la primera nocturnera, levanto la mano toda la hora y al final me responde a mi pregunta, que era, ¿usted está consciente de que el Comité de Moléculas Nuevas no aprobó esta vacuna y qué opina? Entonces me empieza a responder cualquier cosa y le digo, oiga, pero no me contestó. Y me dice, vuelvo mañana. Entonces al día siguiente vuelvo a hacer toda mi logística para ir, vuelve a hacer todo lo mismo y 5 minutos antes ya no me va a contestar. Y recuerdo claramente que lo que pensé en ese momento no era nada de convicción periodística ni nada, era mañana esto no puede volver a pasar, o sea, no puede haber un tercer día en que esto es lo que me está pasando a la hora que yo voy a meter a mis chamacos a la cama. Y el resultado fue que le dije, no, me contesta, muy bien todo lo que me dijo, pero no me contestó. Y empezó a responder de una manera que, y eso ha sido aprendizaje de vida, no de periodismo, en que era tan claramente pasivo-agresivo lo que estaba diciendo. Recuerdo que repetía continuamente mi nombre y mi medio y me imaginaba yo a los troles en ese momento googleando quién era yo y quién era mi medio. O sea, yo veía la generación de la violencia mientras estaba ocurriendo su generación. Y recuerdo que respiré, me acordé muchísimo de mi abuela y le dije, usted no le habla así a la prensa. No es correcto que usted le hable así a la prensa. Y siento que es uno de esos momentos en que uno se sienta sobre sus madres, sobre sus abuelas, sobre sus amigas, sobre lo que uno piensa de una misma y dice, pues si no me estás respetando, te conmino a que me respetes, como Denise con Slim. Después de eso lo que pasó fue que cancelaron las nocturneras, entonces pues él no es mi fan, digamos. Pero creo que en el caso de Gatell pues era un extremo, pero en muchos otros casos la verdad es que mi experiencia es que las fuentes, aunque queden mal paradas, saben que el trabajo que estás haciendo es serio. Y eso es algo muy importante, muy importante, porque sí creo, y es una frase que puede sonar un poco cursi, yo soy un poco cursi, que los periodistas lo único que tenemos es nuestro nombre, es decir, ese es nuestro único patrimonio. O sea, si tu nombre está manchado, si tu nombre está mancillado, si tu trabajo ha hecho que tú pongas en riesgo tu prestigio, estás poniendo en riesgo la confianza de las fuentes. Y creo que eso es un patrimonio que tenemos que cuidar y que se cuida, como decía Denise, historia por historia por historia. Y no importa si lo hiciste muy bien hace 20 años, si tu última historia la fregaste, hiciste un dato mal, eso te va a acompañar. O sea, sí te acompañan tus errores porque a diferencia de si un carpintero hace una mesa mal y se cae la mesa, se entera la gente que vive en esa casa. Pero nuestro oficio es muy público. De manera que si un día tú metes la pata, se va a enterar por los siglos de los siglos y ahora en internet pues mucho peor. Entonces mis consejos es cuiden sus fuentes, cuiden su nombre y siempre busquen a los afectados y díganle lo que va a suceder
porque eso te va a ganar su respeto en el futuro, aunque en ese momento no les parezca. Lo único que tiene un periodista o un analista, un académico, una mujer, es tu nombre. El riesgo, el problema profundo que enfrentamos en este momento es que desde el poder mancillen tu reputación de manera deliberada. Y esto no es un fenómeno exclusivamente mexicano, está ocurriendo con Trump y los periodistas independientes en Estados Unidos. Yo no estaba preparada anímicamente para ser nombrada en 178 ocasiones en el sexenio pasado por el presidente en la mañanera. No estaba preparada para que el presidente mintiera y dijera que yo soy una espía y que trabajo para un gobierno extranjero y que qué mala profesora y todo lo que dijo. Y eso tenía un efecto reproductor con el cual vivo hasta la fecha, porque todos esos bots, trolls, muchos pagados por el propio gobierno, me siguen atacando en función de esa narrativa. Y hay una porción de mis lectores o mis ex lectores o de la opinión pública que se cree esa posverdad inventada sobre mí que no tiene nada que ver con mi trayectoria. Y el problema de las reformas que se aprobaron es que van a ser, y lo que está ocurriendo con Héctor de Mauleón y otros, es que ya se está judicializando la práctica del periodismo. Yo pasé el sexenio anterior litigando para defenderme del gobierno, o sea, litigando contra la mañanera, litigando para defenderme de las 2 veces que Andrea Chávez, hoy senadora de Morena, me acusó por violencia política en razón de género. Y ahora con lo que está incorporado en cada una de las nuevas leyes y la elección del Poder Judicial, o sea, yo logré triunfos dentro del Poder Judicial, pero después de año y medio y amparo en revisión e ir a hablar con los magistrados y presentar cientos de documentos, obtuve victorias a mi favor del Tribunal Electoral y de un tribunal colegiado en materia administrativa que sentó precedente para la mañanera diciendo Jesús Ramírez Cuevas y ¿cómo se llamaba? La de las mentiras. No pueden estar usando ustedes recursos públicos para financiar un ejercicio basado en mentiras, denostando a periodistas. Y yo creo que por eso no es que la mañanera haya cambiado mucho, al contrario, bueno, ya no se menciona tanto por nombre a los periodistas por esos precedentes jurídicos asentados, porque estarían en clara violación de la ley, no que importe, pero creo que hay cierta autocontención. Ahora la mañanera se procesa de otra forma. Yo fui una vez y llegabas y te parabas ahí en la cola a las 5 de la mañana, tú también fuiste, y te dejaba, y podías entrar, pero todos corrían en el momento en que se abrían las puertas para ocupar las primeras filas, porque si no ocupas las primeras filas, la probabilidad de que te den la palabra es muy remota. Ahora el esquema ha cambiado, ahora hay una lotería, y además es una lotería donde ya está, no es realmente aleatoria, o sea, dejan entrar a quienes quieren. A veces te piden la pregunta. La respuesta muchas veces es, ¿de qué medio vienes? No, pues ese medio pues, es Reforma. O ya hay preguntas sembradas por los youtuberos que ahora saben que van a poder entrar. Ellos siempre salen victoriosos en la lotería de la mañanera. Ya han buscado mayor control precisamente para evitar la incomodidad de tu pregunta, la incomodidad de mi pregunta, la incomodidad de Nayeli Roldán de Animal Político, confrontando a López Obrador sobre el espionaje de Pegasus, que ahora palidece frente a lo que van a poder hacer con las nuevas leyes que se han dado para regularse a sí mismos. ¿Quién va a vigilar al vigilante? Si están obligando a los periodistas
a defenderse y ahora ante tribunales que van a estar capturados por el partido en el gobierno. ¿Ustedes creen que Héctor de Mauleón, si si exige, si sigue litigando y su caso de una sala especializada, en este caso Tamaulipas, llega al Tribunal Electoral del Poder Judicial, ese tribunal, su composición política ya cambió, ya no le van a dar la victoria que a mí me dieron hace un año, van a acusarlo de violencia política en razón de género y va a estar con todo lo que me habían impuesto a mí en la primera ronda, que era una disculpa pública diaria durante 30 días, año y medio en la lista de violentadores políticos en razón de género y todos los demás, fue brutal. Tomar un curso de género, ¿sí? No, así es. Y Sí. cuando a mí me demanda Andrea Chávez la segunda vez, que fue por denunciar el uso del avión militar para viajar con su familia, me metí a ver la lista de violentadores, el registro de violentadores políticos de género. El 90% de los casos son ciudadanos, el 10% son políticos. Cuando la ley fue creada precisamente para contener la violencia política en razón de género, están mal utilizando la ley para silenciar a periodistas que denuncian la corrupción. Y quiero aprovechar justo esta coyuntura. Hablabas de, para ya cerrar, porque ya son las 8:03, chicas, ¿cómo seguir interpelando al poder en esta coyuntura? ¿No? Con estos riesgos, sus medios les han comentado algo, ¿qué procede? A ver, le voy a dar a Ivonne la palabra y lo Escuchando todo lo que ha sido nuestra reflexión, nuestro conversatorio, concluyo algo que inherentemente es ahora mi obsesión cuando escribo la columna, y que lo es desde hace como 3 años cuando entendí lo que era la narrativa de la polarización y la posverdad como un ingrediente del poder. Y para mí es una obsesión, además de que cuente el conflicto, la emoción, el conflicto. Para mí es importante contar hoy el conflicto. Y el conflicto como motor de la pluralidad, porque la pluralidad sigue existiendo, aunque te digan otra cosa. Entonces, cuento rápidamente una anécdota de hace unos días. Me manda Federico Arreola, director, dueño creo de SDP Noticias, su columna, que básicamente decía lo mismo que había dicho Sabina Berman el domingo, y que creo que es como una especie de nado sincronizado, cuya síntesis es: los columnistas que critican al poder ya no resignifican nada. No importa, porque lo que el pueblo va a saber en los próximos años, independientemente del balance negativo, es que superó la pobreza. Ay, dije, es lo mismo que dijo Sabina ayer, y lo mismo decía Federico Arreola, y Federico Arreola nos echaba el papel a varias, ¿no? Decía que éramos irrelevantes y que qué importa que existan esta comentocracia y que sigan diciendo estas columnistas, estos columnistas, ya no cuentan, no inciden, ya perdieron. Creo que frente a esa violencia emocional, psicológica de ya no sirves, ya no cuentas, y si quieres contar, pues ya no escribas de la pluralidad, ya mejor acomódate y ve diciendo que las cosas están bien, pues que sí, que la presidenta es menos populista o que es menos, da menos abrazos, o sea, es técnica, es científica. Pero Ivonne, Eso tiene al final un sustrato profundamente misógino. Claro, O sea, hay que decirlo y el tal cual. tema es cómo seguir contando el conflicto, cómo seguir, para mí sí es obsesión, se los digo, seguir contando la pluralidad. Ay, estás hablando de Carlos Loret. Ay, Carlos Loret es un nefasto. Ay, estás hablando de, o sea, a ver, el caer en esa trampa de descalificación, de que no puedes hablar de todos y de no contar para mí esa es la relevancia. Y lo digo hoy con la ley de telecomunicaciones, me declaro totalmente ignorante de los puntos finos,
pero sí entiendo que esta vez sí se dieron, que el gobierno sí se dio. En unas aspas muy, muy, muy autoritarias, le bajaron 3 rayitas si quieres. ¿Por qué? Porque contó los académicos, contó que tú fueras al Senado, contó que los activistas hablaran, y todo eso se está moviendo. Entonces, ¿cómo salir del blanco y negro y contar lo poquito que se mueve la patita de la política, de la democracia, donde todos contamos? Para mí eso es la diferencia, que no quede atrapada y que lo que me diga Federico Arriola lo dejen visto, porque me lo mandó él y le dije, ay, lo dejen visto. Pues yo creo que seguir como hemos seguido, yo entiendo que ahorita con todas las reformas, la de telecomunicaciones, la de la Guardia Nacional, nos vamos sintiendo acorralados, empezamos a tener miedos legítimos de que ya por ley nos pueden espiar, nos pueden perseguir, pueden llegar a nuestra casa sin una orden judicial y abrir nuestro cuarto y nuestro closet y nuestra computadora. Creo que esas cosas que se hicieron realidad, pues sí dan escalofríos. Pero también creo que en los sexenios pasados teníamos otro tipo de censura, otro tipo de presiones, otro tipo de artificios, quizá menos cínicos y menos abiertos, y lo libramos. O sea, a mí, por ejemplo, me amenazaron de muerte en el sexenio de Peña Nieto, y yo digo, pues fue terrible, sí, pero un poco uno se hace de la vista gorda y sigues y sigues. Ahora no ha sucedido en estos sexenios en donde siento que la censura es mucho más radical, pero no es tan cínica o tan deliberada como con los priistas. Y yo creo que una de las cosas más importantes es los periodistas y las periodistas tenemos que estar un poco más de la mano. O sea, yo creo que nos cuesta mucho trabajo vernos como un gremio, que tenemos que dar la cara juntos, que tenemos que defender a nuestros compañeros que están siendo censurados, que tenemos que hablar, aunque seamos de diferente medio, de qué bien lo está haciendo este medio, y qué bien lo está haciendo este reportero, y qué bien lo está haciendo este periodista. O sea, sí está haciendo, y lo he platicado con mi periódico, ahorita que tú decías, porque pues el Universal está ahorita siendo judicializado y acusado de violentador de género, y he dicho, es que es una enorme oportunidad que no estamos viendo, y agradezco mucho esta convocatoria porque creo que es un ejemplo de que los que estamos en diferente medio entendamos que estamos dando la misma batalla y que entre más nos unamos y tengamos este tipo de foros en donde no somos competencia, hay muchísimo que contar, muchísimo que denunciar y muchísima metodología que tenemos que aplicar para que la gente se entere de lo que está pasando, que tenemos que dar batallas juntos. Yo creo que eso es clave. Así, por ejemplo, así como está pasando esto de que recibes 2 notas muy parecidas, la de Sabina y la de Federico Arriola, pues lo hemos platicado nosotros en nuestras cenas. Oigan, hay un montón de temas que de repente se quedan perdidos, y si le dedicamos todas una columna desde diferente perspectiva, con la metodología de Penny, pero con la opinión y los contactos de New York Times, pero con el legislativo, pero con las víctimas, y le entramos a un mismo tema, creo que sí nos está faltando también imaginación para la colaboración y el fortalecimiento del gremio, ¿no? Pues muchísimas gracias a todas por su tiempo, por su atención, por estar aquí a la universidad, por supuesto, gracias por aceptar hacer este foro, por el espacio, y por supuesto a ustedes por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a todos.